La agenda económica PM de este miércoles sigue llena de incertidumbre respecto al futuro del cobre, específicamente de los aranceles que aplicará Estados Unidos. Como sabemos, Donald Trump dijo que sería al menos de 50%, pero todavía no hay ninguna comunicación oficial por parte de ese país. Eso sí, Pilar Gutiérrez nos explica que los analistas están viendo que en el corto plazo, el precio del cobre, en vez de subir como fue apenas se supo ese anuncio, podría empezar a bajar pronto. Los anuncios de Donald Trump siguen generando incertidumbre, esta vez por un arancel que involucra la principal exportación de Chile. Es que Estados Unidos anunció una tarifa de 50% para el cobre. Sin embargo, no hay ninguna orden ejecutiva formal todavía, por lo que el gobierno sigue monitoreando las eventuales implicancias para el país. Estamos a la espera de conocer esos alcances para ver de qué manera podrían impactar. Estos anuncios tienen un carácter general. Se aplican a todos los países que exportan cobre a los Estados Unidos. No es una medida dirigida contra Chile específicamente, pero obviamente estas medidas nos preocupan. Desde el gobierno están analizando los posibles efectos que podría tener para Chile una tarifa al metal rojo. Lo mismo desde el sector privado, que espera atento los anuncios desde Washington para poder dimensionar el efecto para el país. Para dimensionar los efectos en el precio o la demanda del cobre aún falta conocer detalles. En el caso de Chile estamos observando con cautela. Nuestra industria del cobre se desarrolla con total transparencia y respeto a las normativas internacionales. Sin embargo, estamos conscientes que la situación es delicada y por lo mismo debemos intensificar al máximo las negociaciones con Estados Unidos. A pesar de la incertidumbre que genera el anuncio, algo que han mencionado los expertos es que Estados Unidos no tendría la capacidad productiva para abastecer al mercado interno y alcanzar los volúmenes requeridos le tomaría varios años. Por lo tanto, seguiría necesitando a los demás países. Un arancel parejo de 50% al cobre refinado no debiera generar un impacto en la economía chilena. Principalmente porque Estados Unidos es un país que importa la mitad de lo que consume y eso hace que sea inevitable que siga comprando cobre desde el resto del mundo. Necesitarían producir internamente entre 600 y 800 mil toneladas de cobre, pero eso va a tomar muchísimo tiempo, al menos 10 años. Al mismo tiempo, la demanda a nivel mundial de cobre va al alza, ya que se trata de un insumo clave para los procesos industriales y la transición energética, por lo que el efecto en Chile podría ser menor. Sin embargo, desde la principal productora mundial reconocen que es muy difícil hacer proyecciones sin tener mayores detalles del anuncio. Creo que tenemos que estar, como se dice, a la guaite. Aquí parte de las cosas que yo también mencioné en la presentación, que nos tenemos que acostumbrar a que lo permanente es el cambio. Por lo tanto, es cada vez más difícil poder hacer esas proyecciones a largo plazo. Este anuncio es reciente, hay que estar ahí a la espera. Eso sí, algo que sí advierten es que aunque Estados Unidos representa poco más del 10% del total de las exportaciones de cobre, con 5.800 millones de dólares, es clave que el país diversifique los mercados. Se trata de una industria con un enorme aporte económico para el país. Nuestra industria minera, con todos los encadenamientos productivos que tiene, más o menos genera alrededor de 1 millón de empleos, entre directos e indirectos. La demanda en este momento al 2040, al 2050, es abrumadora. Chile tiene que nuevamente diversificarse. En cuanto al precio del cobre, el alza transitoria tras el anuncio se explica por la mayor demanda de compradores estadounidenses previo a que se aplique un arancel. Pero este martes el precio cayó cerca de 3% ante la posibilidad de una disminución en las compras posterior a la aplicación de aranceles. Un mayor precio interno en Estados Unidos probablemente disminuya algo la demanda, pero no es algo que pueda hacerse de manera generalizada. El cobre se utiliza en procesos industriales donde es muy difícil reemplazarlo. El efecto principalmente será sobre los costos en Estados Unidos. Ellos van a tener que absorber una estructura de costos más alta, lo que puede tener algún tipo de perjuicio para su economía. Y para el resto del mundo, si eso desencadena una crisis económica y financiera. Por el momento, tanto el gobierno como los expertos siguen a la espera de la comunicación oficial por parte de la Casa Blanca para así poder dimensionar los efectos que la medida podría tener para Chile. Este anuncio de arancel de 50% al cobre, por supuesto, que ha estado comentado por los actores políticos de nuestro país, partiendo por el presidente Gabriel Boric, que nuevamente criticó a Donald Trump.
gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia. En diplomacia no se hace política por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales, y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política. Si es que incluye o no incluye los cátodos de cobre, cuáles son los límites, si es que esto efectivamente se va a llevar adelante o no, y en función de esto vamos a poder responder con la solidez institucional que caracteriza a Chile, y espero que no haya dudas en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia de política internacional se tiene que respetar, porque la política internacional de Chile se decide en Chile y la decide el presidente de la República. Es un hecho grave que se anuncie una restricción a nuestras exportaciones a Estados Unidos. Nosotros exportamos el 12% del cobre que producimos a Estados Unidos y representa el año pasado, 2024, 5.880 millones de dólares que entran a nuestras arcas fiscales. Por lo tanto, una situación muy delicada en términos económicos. Por lo tanto, le pedimos al presidente de la República que sea mucho más prudente en sus dichos y defienda los intereses generales de la nación. El presidente va a terminar su periodo en 6 meses más, pero nos puede dejar un conflicto importante con Estados Unidos, con el cual tenemos una relación de amistad y relación comercial hace largo tiempo. Tenemos un acuerdo económico firmado con ellos que rebaja aranceles en todos nuestros productos. Parece ser que en materia de política exterior la candidata Belén Matei se le olvida que se trata de una política de Estado que nos une históricamente y no que nos divide. Los conflictos internacionales no hay que traerlos para sacar ventajas electorales respecto de la contingencia. Estados Unidos ha anunciado un eventual arancel al cobre, que todavía no está debidamente confirmado. Lo que tiene que hacer Chile es abrir los canales diplomáticos para evitar que eso ocurra, y en caso que ocurra, que sea tomando los resguardos para que no afecte debidamente los intereses de nuestro país. Seguimos en este tema porque analistas también creen que, si bien el precio del cobre puede bajar y eso impacta a las finanzas públicas y también a la economía de nuestro país, la verdad es que el principal perjudicado podría ser el propio Estados Unidos, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Conocido como el sueldo de Chile, el cobre es el principal producto de exportación de nuestro país, por lo que el presidente Trump anuncia aranceles al metal rojo causa nerviosismo. Pero, ¿qué tan relevante es el mercado estadounidense para las exportaciones de cobre chilenas? Las exportaciones de cobre a Estados Unidos representan el 11% de la producción en Chile. Hay aproximadamente un número de 15 a 20 empresas que exportan, pero fuertemente concentrado en 4, y una de ellas es Codelco. Codelco representa aproximadamente el 70% de la exportación que hacemos a Estados Unidos. Si revisamos las cifras del primer trimestre, se exportaron más de 12.000 millones de dólares en cobre chileno al mundo. Como sabemos, el principal país al que Chile exporta cobre es China. 51% fue el gigante asiático y segundo viene el 15% Estados Unidos, monto un poco mayor del total del 2024. Luego le siguen Japón y Corea del Sur. Si bien el país norteamericano está en segundo lugar, expertos ponen paños fríos y dicen que no sería significativa la afectación. Importante, pero menor respecto a nuestro gran mercado, que es el mercado asiático. Con cifras de Cochilco en los últimos 3 años, Estados Unidos recibe cerca del 10% de nuestro cobre exportado en términos físicos. Es relevante, pero a nivel global son alrededor de 500.000 o podrían ser 600.000 toneladas anuales de cobre que exporta Chile a Estados Unidos, de cobre fino. Para Estados Unidos eso es mucho, es un actor relevante, también el principal país de donde viene el cobre refinado de Estados Unidos es Chile. Estados Unidos importa alrededor de 1,6 millones de toneladas de cobre al año. De ellas, 36% provienen de nuestro país. Además, solo tienen la capacidad de producir 60% del cobre que necesitan. Por eso el arancel podría ser un problema mucho mayor para ese país que para Chile. Estados Unidos tampoco tiene la capacidad, por lo menos hasta ahora,
de producir la cantidad de cátodos de cobre que necesita para poder funcionar internamente. Entonces, en el fondo, está apostando de que va a poder producir más cobre. Entonces, la verdad es que se va a ver obligado o presionado a seguir comprando cobre a Chile, que ese es el principal exportador que tiene. Yo creo que el problema es más complejo para Estados Unidos, sin duda, que para Chile, en la exposición de estos aranceles. 500.000 toneladas le golpean mucho al mercado norteamericano, mucho en el precio. 500.000 toneladas en el mercado global, que Chile ponga en el mercado global fuera de Estados Unidos, tiene impacto, pero no tan fuerte como el impacto que puede tener en el precio local de Estados Unidos. Esa es la realidad. Hasta ahora, las ofensivas arancelarias que vienen desde la Casa Blanca han favorecido al cobre chileno. El precio del metal rojo ha llegado a récord, pero la incertidumbre podría afectar a futuro. Un alza para ese arancel no sería devastador, sin embargo, es un impacto importante en términos de la señal que se envía al encarecer el insumo de una cadena de valor integrada que va a empezar a ver productos donde el cobre es el insumo principal a precios mucho más altos, por lo tanto afectaría directamente el mercado local. Chile podría verse afectado negativamente en el mediano plazo por disminuciones en los ingresos fiscales, disminuciones también por todo lo que tiene que ver con tributación de la minería y en el caso de las transferencia de Codelco hacia el gobierno central. Chile está a la espera de las negociaciones, pero ya están mirando otros mercados para ampliar las exportaciones del metal rojo, como el de India. Seguimos hablando de aranceles, no del cobre, sino el que sabemos que todavía está puesto para Chile de 10%, que es transitorio. Todavía Donald Trump no informa si ese va a ser el valor que se mantenga. Bueno, la Universidad San Sebastián hizo una estimación de cómo ese impacto, si se mantiene, podría ser para nuestra economía, si se mantiene el 10% de arancel. Y lo cifra en casi 1.800 millones de dólares, especialmente en los rubros salmón, vino, carnes, lácteos y frutas. E incluso habla de pérdidas de hasta 44.000 puestos de trabajo en el peor escenario. Veamos la gráfica que hemos preparado, que tiene los números principales de este estudio de esa casa universitaria. Impacto de arancel de 10%, el transitorio, por sector. En salmón, impacto directo e indirecto, 1.449 millones de dólares, lejos el más perjudicado. La fruta, 280 millones. Entre el vino, carne y lácteos, 68 millones de dólares. Ahí está el total de más o menos 1.797 millones. Y al final vemos cómo sería el impacto en la pérdida de empleos. Entre 23.659 y hasta 44.232. Esa es entonces una estimación preliminar del impacto del arancel de 10% que aplicó Estados Unidos en nuestro país, principalmente en esos sectores. Y antes de hacer la pausa, hay novedades respecto a aranceles, porque Donald Trump informó a través de su red social que se le aplica un arancel de 50% a Brasil. Y uno de los argumentos es que el actual gobierno de Brasil habría tratado muy mal al antiguo gobernante Jair Bolsonaro. Esos son los argumentos que está dando Donald Trump para sus relaciones comerciales con los países. Quedamos esperando entonces qué es lo que suceda con Chile. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros analizando estos temas el presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Ya volvemos. Desde este martes, que el principal tema a analizar es el arancel de 50% para el cobre, y ahora lo conversamos junto al presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Lo vemos en pantalla a Jorge Riesco. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto siempre saludarlo. Usted igual ya expresó, apenas se supo esta noticia, que esto da incertidumbre, pero que hay que tomar las cosas con calma porque todavía no se conocen los detalles, ni tampoco es algo oficial. ¿Mantiene esa postura? Sí, la verdad es que sí, tenemos que tener los detalles, ver cómo se va a aterrizar esto. Lo que llama un poco a más alarma es que esta vez se citó expresamente al cobre, no se hizo una excepción ni se aludió a otras mercancías. Entonces, eso de alguna manera produce inquietud, pero esto tiene que aterrizarse. Nosotros creemos que debería haber una racionalidad detrás de estas medidas y claramente no es muy lógico
que Estados Unidos imponga aranceles a cobre que necesita para sus procesos industriales el país. Exacto, de hecho, varios analistas están incluso manifestando que esta medida va a ser mucho más perjudicial para Estados Unidos, para su economía, de lo que puede ser para Chile, que es el principal productor de cobre en el mundo. Yo creo que de todas maneras la demanda esperada por cobre es tan grande que siempre se va a poder reordenar el mercado para un país como nosotros. Yo creo que quizás una conclusión que uno debiera sacar aquí es que lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos un poco de hacer las cosas bien nosotros, estar preparados para responder a esa demanda donde sea que se produzca. Y eso nos da una ventaja competitiva de países como Estados Unidos que pueden confiar más en nosotros como proveedores de cobre o de minerales críticos también, dadas las características de mayor cercanía que tenemos, cercanía no solo geográfica, sino que institucional, que podría hacer que tuviéramos una ventaja, pero tenemos que estar preparados para proveer cobre a donde sea que lo necesiten. Yo me imagino que desde Chile mantienen conversaciones con compradores de cobre en Estados Unidos, también con gremios mineros de Estados Unidos. Y ahí quería preguntarles si ellos tienen la visión de que esto es solamente por voluntad de Donald Trump y no tiene nada que ver con la minería chilena ni tampoco con el país en cuestión. Nosotros no hemos tenido contacto a ese nivel de detalle. Hemos tenido sí una retroalimentación de los avances de las conversaciones que ha ido sosteniendo la Cancillería a través de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Se nos han transmitido algunas solicitudes y temas que se están tratando ahí. Y nos parece que en ese plano se puede avanzar mucho todavía, en el plano diplomático comercial, para asegurar ciertas posiciones de Chile en lo que yo le digo, de presentarnos como un socio muy confiable. Pero a nivel de organizaciones gremiales o de contacto entre empresas, nosotros no hemos avanzado eso. Quizás ahora que me da la idea, deberíamos hacerlo, porque deberían estar inquietos en Estados Unidos también por estos anuncios, en la medida en que les afecte el costo de una materia prima muy importante para su industrialización. Sí, recuerdo que cuando fue la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, a Estados Unidos a iniciar las primeras conversaciones, tanto con su símil del país, también se reunió, no recuerdo exactamente si es con la Federación Internacional de Minería o de Cobre, pero que está basada en Estados Unidos y cuyo presidente es un chileno. Y yo recuerdo que el mensaje de ellos es que apoyaban el que no hubiera aranceles. De hecho, estaban haciendo conversaciones o lobby allá, localmente, para que no hubiera ningún arancel. Entonces, por eso yo le digo que me parece que tanto los productores y gremios de Estados Unidos como ustedes están alineados en este tema. Sin duda, bueno, esa es la ICA, la International Copper Association, que sí, efectivamente la preside un chileno y tienen esos avances. Ellos estuvieron a propósito de Spomina aquí y se hicieron algunos análisis con ellos. Yo creo que efectivamente estamos alineados. Entonces, nuevamente, esto nos traslada quizás a que nos preguntemos qué podemos hacer internamente nosotros para poder mejorar nuestra condición de buenos proveedores de cobre y de minerales, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un montón de cosas que hacer, digamos, para responder rápido. Nosotros hemos dado algunas ideas que permitirían algunos incrementos no inmediatos, pero en el muy corto plazo de algunas cantidades de cobre y especialmente de cobre refinado, que es lo que se consume en Estados Unidos. Y podríamos estrechar relaciones con empresas de Estados Unidos para que vinieran a hacer las inversiones que se necesitan aquí para asegurar cobre refinado. Hasta ahora se ha avanzado muy poco. China especialmente monopolizó el mercado de los concentrados. Hemos tenido el cierre de 2 fundiciones nacionales
que nos han permitido, que nos han hecho bajar nuestra capacidad de fusión en prácticamente 800.000 toneladas. Por lo tanto, hay cosas que nosotros deberíamos estar preguntándonos qué podemos hacer para fortalecer nuestra posición proveedora, digamos, en el mercado en general. En caso que la decisión de las empresas sea diversificar los envíos de cobre hacia más países, distintos de Estados Unidos, que como hemos visto en el programa, representa entre el 10 y el 11% de los envíos de cobre de Chile hacia otros países, va hacia Estados Unidos. Esa diversificación o redestino de cobre, ¿es algo que se puede hacer rápido? ¿Es algo cuyos contratos puedan modificarse o crearse que pueda ser una respuesta rápida? Bueno, los contratos son todos distintos, pero en la medida en que los aranceles se imponen y los compradores no quieren recibir esos materiales, habría que recolocarlos rápidamente. Yo creo que hay una necesidad en el mercado y hay una demanda creciente. Es posible de que haya variaciones en el precio y eso produzca una caída, digamos, en los valores de exportaciones. Eso sin duda puede afectar al PIB minero. Nosotros tenemos un cálculo muy rápido, ¿no es cierto?, de que si se impusieran estos aranceles de 50%, producto de esta redistribución, ¿no es cierto?, y por diferencia de precio, podríamos tener en el PIB minero anual una diferencia de un 4,8%, unos 1.600 millones de dólares, si es que la medida se mantuviera durante un año completo. ¿Ah? Eso me imagino, para que quede muy claro, de perjuicio, de pérdida para la minería nacional. De pérdida de valor claro, por diferencias de precio de las exportaciones. Ahora, si el arancel fuera de 10%, ese impacto se reduce a un 1,16%, ¿ah? Que es bastante menos, unos 500 millones de dólares. Pero una vez que se impongan, se ha anunciado ahora, se ha anticipado la fecha de los aranceles para el 1 de agosto. Y eso hace que las empresas estén esperando que esto pase luego. Y una vez que ocurra, las empresas que han estado comprando fuertes cantidades de cobre para poder generar un stock sin arancel, lo van a empezar a consumir, ¿no es cierto? Y eso va a significar de que el cobre circulante en otros mercados aumente. Y baje la demanda, digamos, temporalmente. Eso va a producir en el mediano plazo una baja incluso del precio. Entonces, combinando estos efectos, es posible que tengamos ese impacto en el PIB minero exclusivamente. ¿Ah? Usted estuvo este miércoles temprano en el Congreso por otro tema minero, no relacionado con las tarifas, pero obviamente tuvo que ser tema que tocaron con los parlamentarios. ¿Cuál era la sensación y sobre todo qué es lo que debiera hacer el gobierno y más aún el Estado de Chile en esta situación? Mire, no lo tocamos en la Comisión de Minería donde estábamos sesionando en la mañana. Hubo sí un interés de algunos parlamentarios individualmente por tener alguna información, porque a ellos también les preguntan. Lo que yo creo que coincidimos en general es en que más allá de esperar las medidas, lo que tenemos que hacer es de alguna manera tener unos consensos a nivel interno y para generar esta respuesta, ¿no es cierto?, de buenas y mejores producciones de cobre especialmente y de otros minerales para afrontar esto. Y esa es la fortaleza que tenemos y eso es lo que deberíamos trabajar. Jorge Riesco, Independiente de eso está la gestión todavía. Hay reuniones pendientes en materia comercial dentro del marco del TLC, del Tratado de Libre Comercio, que yo creo que hay que aprovechar para averiguar qué es lo que realmente quiere el gobierno de Estados Unidos y en qué pudiéramos nosotros aliarnos. Nosotros somos, y en eso tenemos que confiar en que somos un buen socio. Bueno, algo que todavía tenemos que ver es qué es lo que va a pasar con las tarifas en general para los productos chilenos. Provisoriamente aún están en 10%, pero por estos días vamos a saber si se mantiene, se eleva o, ojalá sea así, se anulen. Por supuesto que lo seguiremos abordando acá en Agenda Económica. Le agradezco a Jorge Riesco, presidente de la SONAMI, por habernos acompañado. Que esté muy bien, Jorge. Un gusto, Nicolás. Que esté muy bien.
Terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.